Bien, ahora vamos a ver rápidamente lo que es el SNIP. Entonces, ¿qué tenemos del SNIP? Dice que el marco legal, ¿no?, que entró en vigencia, ojo que acá hubo una modificación de la normativa en el 2009 y que desde febrero del 2009 tenemos todo ese dispositivo que modificó, ¿no?, originalmente, porque desde el 2007 tenemos pues ya constituidos como un sistema más, ¿no?, el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Qué nos dice? O sea, en resumen, ¿qué es el SNIP? Nos señalan que es una certificación de calidad de los proyectos de inversión pública. Se constituye también una herramienta de planificación de la inversión que es anterior a la formulación del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el presupuesto? Me tienes que decir cuánto es el costo de ejecución de ciertos proyectos para que recién dispongamos del presupuesto. No es al revés, no es al revés. ¿Cuánto del presupuesto tengo? Tengo 100. Entonces, ¿qué obra puedo hacer por 100? No, al revés. ¿Cuánto me cuesta tal proyecto? Y en función a eso yo dispongo del presupuesto. Y recién te va a aprobar en este caso la dirección de presupuesto. Con excepción de los concursos oferta, ¿no? En los concursos oferta sí, ¿no?, ahí hay estudios de preinversión que más o menos te dan a entender cuánto costaría para que recién hagas tú el expediente técnico y hagas la ejecución de la obra. ¿Cuáles son los objetivos? Dice lograr que los escasos recursos públicos tengan mayor impacto sobre el desarrollo económico y social, el uso eficiente de los recursos públicos, independientemente de la fuente de financiamiento. Se busca que los proyectos sean viables, con rentabilidad económica, social, ambiental, y además sea sostenible y con consistencia con las políticas públicas. Acá hay una serie de términos, ¿no? Hay unos que nos hablan, por ejemplo, uso eficiente, que no solamente sea eficaz, sino eficiente. Ya hemos conversado la semana pasada, ¿no?, cuando es eficiente, cuando cualitativa y cuantitativamente es rentable, ¿no? Entonces, dice que se busca proyectos que sean viables con rentabilidad económica, social y ambiental, ¿no? Además, sostenible y con consistencia con las políticas del Estado. Es decir, que no tengamos este tipo de proyectos, ¿no? Mire, monumento a la hamaca, ¿no?, monumento al árbitro, monumento al sombrero, monumento al toro, ¿no? O sea, eso es lo que no debemos hacer, ¿no? No viene al caso, ¿no?, utilizar recursos del Estado para contar con este tipo de obras, ¿no? Pues oye, en estos casos, esos se han hecho y con qué Se quiere que estos han sido antes que rija lo que es SNIP, ¿no? Entonces, tomo como ejemplos. Pero para eso el Estado tendría que presentar el proyecto y el Estado lo aceptar. Antes, pues, antes que no había SNIP, la tarde que quería supuestamente darle a adornar su plaza, su avenida, nadie te prohibía. Ahora, ¿cuáles son los montos que están sujetos a lo que es inversión pública? ¿No? Entonces te dice, estudios, en todos los casos son estudios de preinversión, ¿eh?
que también vimos la semana pasada con ustedes, cuándo es estudio de preinversión y cuándo son estudios definitivos. En estos casos estamos hablando. No, se está confundiendo. Con nosotros no lo hacemos. No, Recién, no, este tema para nosotros es nuevo. ¿Es verdad? Sí, más bien la clase pasada habló sobre. La clase pasada hablamos del presupuesto y hablamos de planificación. Claro. ¿Cómo nace todo eso? Sí, bueno, pero bueno, ya. Vamos a repasar en todo caso. ¿Ya? Bueno. A ver, miren. Una obra, ¿cómo nace? Una necesidad. ¿Cuál es el inicio de la ejecución de un proyecto? O concretamente si queremos hablar de una obra. La necesidad, el requerimiento. Hay un terreno, por ejemplo. Ya. Ya hay un- Tenemos un terreno, y a ese terreno tenemos que darle cierta utilidad, Claro, ¿no? Y queremos que en ese terreno sea construido, por ejemplo, un hospital. ¿Ok? Bien, entonces, si ese fuese el caso, pues estamos hablando de que van a ser, no sé si creo que pase diapositiva. Ahora. Mire, tenemos un problema, ¿sí? ¿Ya? una bomba de tiempo. Tenemos la necesidad de construir un hospital. ¿Por qué? Porque nos falta cobertura, ¿no? Lo que es servicios de salud. No hay. El problema es de que no hay atención suficiente, ¿no? Para los pacientes de nuestra comunidad o de cierta localidad. Entonces, vamos a identificar. La identificación del problema generalmente nace con una idea. Entonces, el punto de partida es la idea. ¿Ya? La idea. Creo que nada más. El siguiente creo que está. Acá está. Acá está. Miren. Entonces, el inicio es una idea. Ni bien tenemos la idea, vamos a perfilar, ¿no? O sea, vamos a analizar. Este análisis nos conlleva a efectuar los estudios de preinversión. Puede ser un perfil simplificado, puede ser un perfil, o puede ser el estudio de factibilidad. ¿Ya? Ojo que cuando tenemos la idea, se da inicio al proyecto, y por tanto la vamos a perfilar con los estudios de preinversión correspondientes. Una vez que hayamos concluido los estudios de preinversión, vamos a llegar a tener que hacer los estudios definitivos. En el caso de una obra, los estudios definitivos se llama expediente técnico, en el caso de una obra. Y en el caso de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, queremos mejorar el sistema de administración financiera. Entonces se crea, tienes la idea de mejorar el sistema de administración financiera y comienzas a concebir el sistema integral de administración financiera, llamado SIAP, un proyecto. Entonces, ¿con qué entidades vamos a iniciar? Con las entidades del gobierno central más las entidades del gobierno regional. De las 3.000 entidades, solamente 700. Para ello tienes que hacer los estudios definitivos. Los estudios definitivos
te dirá pues, en qué va a consistir el aplicativo, cómo vas a requerir de qué plataforma, cómo vas a tú implantar, etcétera, etcétera. Todo lo que implica contar con el CIAP. Y si es de una obra, vas a tener tu expediente técnico. El expediente técnico, ¿qué cosa tiene? Tiene su memoria descriptiva, tiene su presupuesto de obra, tiene sus planos, todo lo que significa expediente técnico. ¿Ok? Entonces, esto va a llegar un momento en que vas a ser requerido. ¿Quién te va a requerir ello? Tu área de estudios. Tu área de estudios te pedirá que se efectúe los actos preparatorios antes de convocar. Va a llegar un momento que efectuado ya los actos preparatorios, ¿no? Ahí tú tienes que aprobar tu expediente de contratación, tienes que designar al comité especial, tienes que elaborar tus bases, etc. Y llega un momento de convocar, ¿no? Entonces desarrollas el proceso de selección y llegas hasta el consentimiento de la buena pro. Luego del consentimiento de la buena pro llegas a la suscripción del contrato. Suscrito el contrato, ejecutas la obra o ejecutas el proyecto con todos sus componentes y va a llegar acá a una fecha donde tuvo inicio y tuvo fin, y a todo esto se llama proyecto. ¿Ya? ¿Dónde está el SNIP? El SNIP ve todo lo que es esta parte. Todo lo que es esta parte. Todo este proyecto, todo lo que son estudios de preinversión, es el momento del SNIP. Acá, cuando tú ya tienes, te va a dar la opinión de viabilidad. Y en base a ello ya comienzas a ejecutar. Y si es una obra, al final, acá, ¿no? En esta etapa vas a tener que empezar a registrar la información en Infoobras. Desde acá, cuando tú convocas, ya enlazas a Infoobras, terminas acá, y una vez que hayas suscrito el contrato, acá todo lo que son tus valorizaciones, tu ejecución de la obra, informas en Infoobras. Pero ese Infoobras, ¿quién lo ve? ¿Lo sigue viendo el SNIP? No. ¿Toma base de la información del SNIP? Sí. ¿Quién lo ve eso? Contraloría. ¿Ya? Entonces, miren, si bien es cierto, el proyecto tiene inicio y tiene fin. Desde acá, tú llegaste, cuando empieza a funcionar, después de la inauguración, empieza a funcionar, vas a tener un tiempo no predecible, o sea, es un infinito, que de proyecto va a pasar a ser actividad. Y esa función permanente. ¿Ok? Entonces, concluyo esta parte. El SNIP, señores, solo ve esta parte. Desde la idea hasta lo que es todo comprendido con estudios definitivos. Ok. Voy a regresar a donde estaba. Entonces, si queremos hablar de montos, queremos hablar de estudios de preinversión, tenemos el perfil simplificado cuando es igual o menor a 1.200.000. Perfil es igual o menor a 10 millones. 10 millones, ¿no? Y tenemos factibilidad cuando es mayor a
10 millones. Y tienen los días que tiene como plazo las OPIs, que es las oficinas de proyectos de inversión, ¿no? Que los días para su evaluación, ¿no? Correspondiente. ¿Ya? Pero cada entidad hay un área que ve el tema del Que es su OPI. y va coordinando con ya sea con el MEI, ya sea con Contraloría. Claro, esas son las OPIs. O sea, cada entidad, ¿no? Especialmente los ministerios, las municipalidades provinciales, los gobiernos regionales, tienen su OPI, ¿no? Su oficina de proyectos de inversión. ¿Ok? Dice, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes formulan el proyecto de inversión pública? El gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales y terceros. ¿Quiénes son esos terceros? La sociedad civil puede ser. ¿Perdón? La sociedad civil a través de, por ejemplo, no hay los procesos participativos que proponen. Claro. Un tercero puede ser una ONG. Un tercero puede ser un privado. Pero tiene que ser elaborado en base a los lineamientos de la CIE. Creo que hay, por ejemplo, que una empresa privada quiera, por ejemplo, done, ¿no? Por ejemplo, un terreno en este caso, para que ¿se puede decir terceros o no? No, acá estamos hablando quienes formulan el proyecto ya. de inversión pública. ¿Ya? Ahora, lo que tú me estás preguntando, quizás podemos sacar. ¿Quiénes financian el proyecto de inversión pública? Puede ser la comunidad que dona el terreno. ¿Ya? O el sector público, el sector privado y también los organismos internacionales, ¿no? No sé, me voy adelantando de retrocediendo. Ya. ¿Quiénes evalúan? Entonces, las que evalúan son la oficina de programación de inversiones, ¿no? De la oficina de proyectos de inversión del sector público, de las OPIs. Contraloría también puede entrar ahí. No, ellos ya evalúan. Pero evaluación. OPI MINDEF puede ser. A ver, ¿cómo le explico? Cuando hablamos de evaluación, desde el punto de vista de proyectos, es decir, ¿no? Usted como Marina, supongamos, o como área usuaria de Marina, a la OPI, yo represento a la OPI, me presentas tu proyecto que has formulado. ¿Ya? Entonces yo evaluaré, está bien, está bien. Por más de que tú hayas plasmado, que hayas justificado, hayas indicado, yo como OPI diré, está bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones, la justificación reúne todos los pedidos, digamos, rentable económicamente, socialmente, ambientalmente, ¿no? Está, digamos, dentro de los parámetros como para que se realice una inversión, a tal punto que, mira, estoy viendo, no sé si ustedes se pueden percatar, va a salir, está en el proyecto, ¿no? Pero si todavía está discutiendo, va a haber unos comparadores. ¿Qué quiere decir eso? Que te van a establecer durante esta evaluación, van a establecer el beneficio-costo de que solamente lo ejecute la administración pública o lo ejecutemos ese mismo proyecto con la asociación público-privada, es decir, con lo que son las concesiones, ¿no? Con la participación de los privados. Entonces,
y la participación de los privados es más beneficioso que con solo la participación del Estado, entonces deberíamos darle en concesión. Pero si es a la inversa, entonces se preferiría establecer, digamos, o ejecutarlo solamente con la administración privada. Pero ahí tienes que hacer todo un flujo al que te permita pues comparar, ¿no? O sea, te pones en dos escenarios. El escenario solamente público o el escenario solamente privado. Ahora también la OPI, bueno, en nuestro caso, la OPI MINDEF también te evalúa si que hay proyectos que deben ser proyectos y hay otros que hagas tu proceso normal. Así es. Ahí más adelante vamos a ver en qué caso no es pues, digamos, un proyecto de inversión pública. No puede que sea solamente de reposición y eso no es Claro, proyecto de es inversión correcto. pública. Sí. Entonces, la OPI te dice, no, eso no es viable. Se ejecuten todos los de reposición porque eso no está considerado como proyecto de inversión pública. Entonces, cuando hablamos de Contraloría o la participación de Contraloría, ya es una evaluación en el marco de sus lineamientos de control, ¿no? No, bueno, yo lo decía particularmente, de repente he visto casos en que hay proyectos que están ya en la parte ya de convocatoria, buena pro, ¿no? Y a veces esos proyectos los llegan a cancelar porque hay procesos de inversión pública en paralelo, ¿no? Entonces cancelas este proceso y no sé, bueno, tiene la particularidad que de repente puedes reasignar este proceso, esa cantidad de dinero a este proceso, a este proyecto. Pero normal o Contraloría, un poco lo que me queda en duda es eso. No, yo quería saber, o sea, de repente, o sea, no. si es que puede entrar y decir, de repente lo que estás pretendiendo no es como Contraloría, ¿no? Lo que puede hacer, o lo que podría suceder en ese caso, es que haya habido una veeduría, por ejemplo, del OSI o de la Contraloría a ese proceso y haya emitido una recomendación, ¿no? Y por eso es que básicamente ha encontrado una irregularidad y se ha tenido que cancelar. No es que tiene ejercicio de función de control para decir que cancela, no puede hacerlo, pero sí te recomiendo. Porque en realidad ahí todavía no hay un uso de recursos, está haciéndose el proceso de selección, de convocatoria, ¿no? Y todavía no has usado básicamente los recursos. Si te cae la Contraloría, ahí cuando ya otorgado la buena pro, revisa tu proceso de selección, encuentra la irregularidad, te sanciona o va a la ejecución, y cuando ya hay uso de dinero, ahí recién ella te puede sancionar con una razón. Va a proceso de selección y va a ejecución del proceso de selección. Lo que puede haber habido es una veeduría con una recomendación. Claro. Bien, entonces la evaluación de un proyecto de inversión pública tendría que quedar claro de que quien evalúa si es o no es rentable, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, ambiental, etc., te va a decir las obras, ¿no? Las objetivos del proyecto de inversión. ¿A qué se llama unidad formuladora? Es la responsable de formular los estudios, de elaborar los estudios, ¿no? ¿Qué son los proyectos de inversión pública? Entonces, es aquella, dice, que nace como de una idea, es una propuesta de acción técnico-económico para resolver una necesidad que tiene como objetivo principal la identificación del problema, las causas, los objetivos del proyecto, la adecuada identificación de las alternativas de solución del problema y la evaluación preliminar de dichas alternativas, ¿no? Entonces, una inversión pública no es otra cosa que una propuesta de acción técnico-económica. ¿A qué llamamos la unidad ejecutora? Es aquella la encargada de ejecutar el proyecto de inversión pública. Es la que es responsable
de ejecutar ese proyecto. ¿No? ¿Cómo funciona? Tenemos el problema y para todo problema siempre hay una solución. ¿No? Este problema tiene que ser identificado, analizado y dimensionado. ¿En base a qué? En base a los lineamientos del SNI. ¿No? Y para que haya solución, tenemos que indicar cuál es su rentabilidad económica, social y ambiental, si es sostenible y si hay consistencia con las políticas emitidas por el Estado, ¿no? O el gobierno central. ¿Ok? Otra forma de ver, ¿no? Por ejemplo, para un caso, ¿no? Identificamos la idea en la etapa de preinversión y la etapa de inversión. ¿Dónde trabaja, dónde vemos los lineamientos del SNI? Es acá. El perfil, ahora ya no le llaman prefactibilidad, sino le llaman, ¿qué hemos visto acá? Perfil simplificado y perfil. ¿No? Eso tendría que, me gustan corrija, ¿no? Perfil simplificado es perfil simplificado, perfil factibilidad. ¿No? Habría que corregir esta parte, ¿eh? Entonces, las ideas de dónde tomamos, por ejemplo, de un plan de desarrollo urbano, un plan maestro, los planes de uso turístico, los planes de rápido impacto, etc. ¿No? Una serie de documentos que podemos tomar como base para la idea o para identificarlas. ¿No? Antes habían hablado de un proceso de desarrollo participativo, ¿no? De las organizaciones de base que participan en este proceso de desarrollo de presupuesto participativo, son los que nos traen las ideas, son los que nos traen los problemas para identificar los proyectos, ¿no? En cambio, en la etapa de inversión ya son los expedientes técnicos de ejecución de los componentes, ¿no? Del proyecto. Entonces acá tenemos el ciclo de vida, ¿no? Problema, la identificación, el desarrollo de las alternativas, la evaluación de estas alternativas, ¿no? La determinación de la alternativa seleccionada, ¿no? El financiamiento con la parte de presupuesto, la ejecución por componentes, ¿no? La operación y mantenimiento, o sea, la puesta en funcionamiento, ¿no? Para una evaluación ex post. Y nuevamente va a seguir el ciclo ahí, ¿no? Otra forma de ver el ciclo del proyecto, tenemos la idea, ¿no? Que es por percepciones personales, condiciones de vida deficitarias, políticas de desarrollo, recuperación de infraestructura. Entonces tenemos que va a depender de la envergadura, otra vez acá hay que corregir, tenemos el perfil simplificado, el perfil, la factibilidad, que son los estudios de preinversión, para luego pasar a inversión con los estudios definitivos de expediente técnico, ejecución de la obra o del proyecto, ¿no? Para la operación, mantenimiento y evaluación ex post. Todo esto, el ciclo, usted dice el ciclo porque va girando, porque hay de por medio una retroalimentación, ¿no? Siempre el principio, ¿no? De analizar antes de desembolsar. Para eso se hacen los estudios de preinversión, ¿no? Para hacer un análisis, ¿no? Para que, digamos, posteriormente que se hizo, ¿no? En base a ese proyecto el uso de los recursos públicos. Pues esto ya les expliqué, ¿no? ¿Qué es un proyecto de inversión pública? Dice que es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente los recursos públicos. ¿Por qué se dice total o parcial? Porque no siempre es financiado totalmente por el Estado, ¿no? También hay participación privada. Cuando apoyan también las comunidades. Claro, sí. Porque ya no sería en el terreno, ya no. Entonces no podemos decir que es total financiado por el Estado, ¿no?
En el norte, en Chiclayo, hay un pueblo llamado YouTube y van a hacer una mini hospital. Entonces, ha salido más rápido porque la población ha cedido todo un terreno y han aprobado solamente la construcción. Se dice que es toda intervención limitada en el tiempo. Porque un proyecto, señores, un proyecto tiene inicio y tiene fin. ¿Ya? O sea, todo proyecto siempre sabemos cuándo se inicia y cuándo termina. ¿Ya? Si nosotros, el hospital que nos indica la señorita, lo estamos inaugurando, ese día que estamos inaugurando deja de ser proyecto y se convierte en actividad. Cuando ya está funcionando, ya hacemos acciones para asegurar su funcionamiento, entonces estamos hablando de actividades o actividades. Dice que un proyecto de inversión pública se ejecuta con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de la entidad pública. ¿Para qué estamos haciendo un nuevo mini hospital? Para probablemente ampliar los servicios de salud del Estado. Porque anteriormente era posta, ¿no? Creemos en los pueblos le dicen posta. Claro. Hay niveles, ¿no? Primero es centro de salud, antes del centro de salud es posta, centro de salud, mini hospital, hospital hay niveles. S1, S2, S3. Creo que sí. Sí, hasta el tercer nivel, ¿no? Y de acuerdo a eso, tiene su nivel de capacidad de sus prestaciones, ¿no? Nivel de cama, nivel de especialidades, etc. Por ejemplo, un centro de salud no puedes hablar de hospitalización, solamente es ambulatorio. ¿No? Un mini hospital, ya, cuando es mini hospital hay que decir siquiera tendrás unas cuantas camas, ¿no? Para la hospitalización. Bien. Dice que también es un proyecto de inversión cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto y son independientes de otros proyectos. Cada proyecto tiene sus propias peculiaridades. Un hospital no va con diferente otra. Nunca es igual al otro. Entonces dice, toda entidad o empresa del sector público no financiero que use los recursos públicos para su ejecución de proyectos de inversión. Entonces, un proyecto de inversión público, ¿no? Son aquellas que usan recursos públicos. No son proyectos de inversión pública las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento. Ya son actividades, no es proyecto de inversión. Luego dice la reposición de activos. Toda reposición de activos no es proyecto de inversión pública. O sea, aquella que se realice, dice, en el marco de inversiones programadas de un proyecto declarado viable. Esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad. No implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios. Bueno, ¿cuáles son los pasos de un proyecto de inversión pública? Primero es fijar el marco de referencia, luego el diagnóstico de la situación actual, ¿no? La definición del problema, las causas y efectos, el objetivo del problema, ¿no? Los medios, fines y finalmente las alternativas de solución. Entonces, para identificar bien, ¿no? Un proyecto, se siguen estos pasos, ¿no? Y dentro de esos pasos, por ejemplo, en el marco de referencia, ¿qué se hace? ¿No?
se analiza, dice, las siguientes acciones. Constatar que el proyecto sea consistente y se enmarque dentro de los lineamientos de política sectorial, funcional, los planes de desarrollo concertados, el programa multianual de inversión pública, los programas presupuestales estratégicos, el presupuesto participativo y los planes de ordenamiento territorial. Este marco de referencia es un breve comentario sobre cómo se ha concebido la idea del proyecto de inversión pública. La parte introductoria del proyecto en sí, ¿no? Porque el proyecto no es otra cosa, es un documento, ¿no?, donde están explicando toda la información de cómo fue ideado, concebido, evaluado y en qué va a tener sus efectos correspondientes, ¿no? De igual forma, dice, debe de comprobarse que esté dentro de las competencias del Estado y de la institución, así como considerar el contexto internacional, nacional, regional y local. Bueno, acá aparece solo un cuestionario de palabras. A ver, pongámonos a pensar en qué consistirá el proyecto del teleférico, ¿no?, de Apurímac. Choquequirón. Hasta que va a ir hasta Machu Picchu, el teleférico. El diario va a transportar 1000 personas. ¿No? Y ya está aprobado y está a puertas de su ejecución. ¿Ya? Entonces, si uno revisa el proyecto, en su parte introductoria, nos va a indicar el marco de referencia, donde nos va a decir cómo nació la idea, y esta idea, que está pues dentro de los lineamientos de política sectorial, que es turismo, sector turismo, funcional, que es del gobierno regional, que está promoviendo ¿no?, como una de sus funciones, ¿no? Ustedes saben que los gobiernos regionales, si no hacen obras, dejan de ejecutar una de sus principales funciones, ¿no? Que está dentro de los planes de desarrollo concertados, ¿no?, el plan multianual de inversión pública, o sea, forma parte incluso de los planes de desarrollo nacional, que la clase pasada sí es tratado, ¿no?, dentro de lo que es el programa multianual de inversión pública. Los programas presupuestales estratégicos, el presupuesto participativo. No olviden que los gobiernos regionales son los que formulan el presupuesto participativo, son obligados a formular su presupuesto en forma participativa, y los planes de ordenamiento territorial. Otro proyecto que podamos hablar. Hablemos a ver de del Sanjón, ¿no?, que va a empezar desde la carretera central, Ceres, ¿no?, va a tomar todo hasta el estadio monumental, universitario monumental, para ver todo lo que es prácticamente prolongación que había entrado hasta Perchi, todo lo que es la marina, de la marina hasta el aeropuerto. Imagínense ustedes la ruta de hoy en día que tenemos en Metropolitano, muy similar. ¿Cuándo empieza? El próximo. ¿Quién va a construir eso? Brady Montero. El tráfico lo vamos a sufrir por lo menos 2 años. Son 2 años, pero que después, ¿cuáles van a ser sus eventos? Viabilizar. ¿No? Prácticamente, y esta la Lineares da interconexión con el tren, con el Metro 1, Lineares la interconexión con el Metropolitano, pues por lo menos
mejorará lo que tenemos actualmente de Federal, ¿no? Y si a eso le añades el túnel que se va a construir desde La Molina hasta San Isidro, o perdón, hasta Miraflores, el túnel del corregidor, tienes la parte esta de Pasamayito, agarra Primavera y el túnel, ¿no? O sea, te habla de esa ruta, pero por debajo, un túnel, ¿no? Y vas a salir por Largo. Y si eso le complementa lo que es la vía Parque de Riva, estamos desde Pose hasta Ate. Actualmente ya tenemos casi 1 kilómetro, ¿no? de túnel, ¿no? Nos vamos a sorprender por las lluvias, por las avenidas el próximo año continuarán, porque se tiene previsto el 6 de enero de 2015. Pero para nada. ¿En qué consiste esto? Es prácticamente debajo del río, de todo el túnel, ¿no? Es concesión, es para tráfico básicamente particulares, ¿no? Pero que todo aquel que quiere pagar, pues, quiere ir rápido, pagará su peaje correspondiente y desde Santa Rita hasta el Callao, pues, no va a ser en qué tiempo. Hoy en día lo hacemos en cuántas horas. Entonces está previsto que no debe durar más de 20 a 30 minutos. Una pregunta. En el supuesto caso que ahora que con las lluvias vuelva a pasar el desborde y se lleve el trabajo hecho, se destruya, como ya pasó eso en inicios de este año, o sea, esa obra, o sea, que por el, o sea, como se retrasa, hay una penalidad. Vamos a poner de acuerdo. En principio esa obra no lo hace no lo está construyendo la propia municipalidad, ¿no? La municipalidad da en concesión. Esta obra está concesionada para 30 años. ¿Ya? Esta obra está prevista que dentro de su construcción, de su ejecución como obra, todo lo que está provisional, bueno, el año pasado lo que se dio es un nudo provisional. Todo provisional porque lo que pasa es que el año pasado no lo retiraron, o sea, no abrieron la compuerta a tiempo y nosotros vimos que aparentemente se estaba llevando la obra que está en ejecución. No, son unos nudos provisionales que están puestos para que en su momento se hayan quitado sin realmente que tomen el río tome su causa, que está acostumbrado, ¿no? Por ese hecho sufrió inundación, sí, pero que finalmente los daños, así hubiera existido esos daños, han sido a costo de quien está construyendo los cambios. Ahora, esta obra yo lo asemejo a quienes conocen el exterior. Por ejemplo, hay países que su río lo tienen canalizado, ¿no? Y en sus ríos incluso son navegables, son turísticos. Quienes conocen, por ejemplo, París, en París, tú tienes el río Sena. El río Sena. Lo que pasa es que el río es un caudal de un bote de papel. El río Sena está canalizado para el punto de que en ese río todo el día y noche, circulan barcos turísticos, y eso está en la ciudad de París y yo sé todo París,
Sí, tú haces turismo por el trabajo de ese que sacan que tiene los caudal, unos tipos de avión, y todo esto, debajo de él usted tiene metro. El metro de 7 niveles. Y que circula toda la ciudad. Y encima de la ciudad, digamos que el tránsito público es mínimo, entonces es particular, ¿no? Entonces, además de ello, tienes las zonas de centro y zonas verdes. Claro que no hace tanto esto de que Río, sin embargo, el hecho de que esté canalizado, debajo tengas una vía rápida, y en la vía adyacente que va a ser canalizado, vas a tener áreas verdes, de ahí que están trasladando, ¿no? las viviendas que están adyacentes, las que están comprando, están indemnizando, están construyendo viviendas fuera, ¿no? Te acuerdas de que vas a parque, ¿no? Por eso dice, mira para que ojalá que es una obra que muchos tenemos muchas ilusiones que cambie el panorama, ¿no? Pero te deben entrevistar para que mejor explique a la población. Sí, pues porque no sea, porque así no se ha difundido, ¿no? Todo es malo. Para los No, niños. claro. No, y yo inclusive decía, es un río muerto, ¿quién va a querer ver un río muerto? No lo hubiesen tapado y por encima. Claro. Y sí, porque claro, ¿no? Bien, entonces, son proyectos que se están ejecutando, ¿no? Que son los grandes proyectos, señores. No es que nosotros lo vamos a ver de la noche a la mañana, ¿no? Si no, ustedes recuerdan, muy lejos, el metropolitano. 20 años. El metropolitano, cuando fue concebido, ¿no? Fue concebido solamente como una vía rápida, ¿no? Y después ya empezó a crear la idea de, digamos, de todo una vía exclusiva para lo que es el servicio público. Entonces tuvieron que modificar todo ello y duró años, ¿no? Prácticamente casi 2 gestiones del anterior maestro y que finalmente ya la tenemos, ¿no? Pero si bien es cierto, fue concebido para esta magnitud, se hizo solamente una parte, ¿ya? Pero lo que inicialmente prestaba servicios para cuántos era 200.000 personas diario, hoy en día ya está llegando a los 500.000, ¿no? Se está proyectando que el costo público llegue a los 700.000 personas diarias y ampliando. Ten en cuenta que está llegando solamente hasta Independencia, ¿no? O Naranjal, y esta va a ser prolongada hasta Caraballo, ¿sí? ¿Ya? Y hasta el sur, hasta la Americana Sur, ¿no? Ampliada esta, entonces va a servir a más personas, ¿no? Es igual que el caso del tren, ¿no? El tren está llegando hasta la avenida Grau, ¿no? Que ahorita están viendo que la están ampliando hasta San Juan de Lurigancho, ¿no? Entonces, quienes antes utilizaban, ¿no? Microbús, utilizaban los ómnibus de transporte público, de venirse desde Villa El Salvador hasta el centro de Lima, ¿en qué tiempo lo hacían? ¿No? Hoy en día, ¿en qué tiempo lo hacen? ¿No? Claro que vienen se gana tiempo, ¿no? Ya no importa, mientras no te aumente el número de unidades,
todavía estamos sufriendo, digamos, las incomodidades propias de venir en un tren que se entretiene, ¿no? Pero ya lo hacemos más, ganamos tiempo, ¿no? Entonces, esos son los proyectos de inversión pública que en cierta medida, pues, necesitan volver, ¿no? Dando los lineamientos para que sean formulados bajo estas entonces, si yo les hablo, solamente les digo, les leo lo que dice esta diapositiva, pues suena chino, ¿no? Suena chino, suena algo que de dónde habrá copiado y me está explicando eso. No, si no ponemos ejemplos así claros, sencillos, pues no nos podemos diferenciar o verificar cuál es la importancia del estudio, ¿no? Hay un proyecto que me parece sumamente interesante, que es el tren, ¿no? Que están haciendo desde Cayali, ¿cómo se llama el lugar que colinda con Brasil? No, ese es sur. Puerto Maldonado es Viñapar y toda la transoceánica. Similar a la transoceánica, es para la zona sur, que debe estar desde Brasil, cruza todo lo que es Ucayali, cruza todo lo que es Ancash y llega a la costa peruana, ¿no? Pero vía ferry, que ya está casi por ser aprobado. Ahí, ustedes deben haber escuchado, ¿no? Ahora se habla de mancomunidad. La mancomunidad regional, Ucayali, Pasco, Ucayali, Pasco y Ancash es la que está trabajando, impulsando todo este tren que les estoy diciendo de centro, ¿no? Una transversal de centro. Igual, ¿no? La mancomunidad, La Molina, Surco y Miraflores son las que de túnel que se estoy hablando, ¿no? Estoy impulsando. Molina, Surco y Miraflores. Bien, entonces, ahora se está bastante impulsando esta figura de la comunidad, ¿no? Especialmente para lo que son proyectos de inversión. Una asociación de entidades, ¿no? Que a su vez están estas comunidades concesionando. A ver, el diagnóstico de la situación actual, ¿qué se busca? ¿No? Responder a la pregunta, ¿en qué condición se encuentra el bien o el servicio en la localidad? ¿No? Si en este momento, ¿en qué condición se encuentra tal cual recurso? Es un caos. No puedo decir otra palabra. Entonces, se tiene que ¿no? dar solución a ese problema. El servicio de transporte público tiene que ya ser afrontado. En el diagnóstico dice qué elementos de análisis debemos tomar en cuenta. La descripción de las áreas afectadas, o sea, el área de influencia y el área de estudio. El área de influencia y el área de estudio. A ver, en la construcción del monumental, ¿no? O del estadio monumental de la 1, y para entonces hubiera habido un estudio de impacto, ¿no? Les aseguro que lo que se ha hecho. Eso que no lo he hecho. ¿Por qué? Porque ¿cuántos accesos tiene necesario? Uno. Y eso. Todo el problema que ha generado para quienes habitan en esa zona de influencia.
La barra brava transita solamente por esa ruta. Entonces, cuando hay partidos en el estadio, todas las actividades se ven obligados a hacer un cierre a puerta o un cierre de rejas a fin de que no sea perturbado. Pero no se libran porque las tiendas llegan a sus muros. Esas son las que están en la entrada. Las que están más al fondo, Ya, por eso que tienes que dice, cerrar tus rejas, ¿no? A raíz de ello se inició con lo que es el rejado de las tiendas. no, hay como un embudo para entrar al estadio. Pues. Sí, es un clásico peor todavía. ¿Ya? Entonces, miren, además de las áreas de influencia y áreas de estudio, dicen que es la población afectada y sus características. O sea, un diagnóstico de los involucrados. Todos los que son afectados o también beneficiados, ¿no? Descripción de la situación actual, causas de la situación existente y evaluación de la situación en el pasado más reciente. Diagnóstico de los servicios. El problema central, ¿no? Dice, ¿qué características debe cumplir un problema central adecuadamente identificado? ¿Qué es lo que nos debe de señalar? Nos tiene que decir, si requiere intervención pública, esta debe estar justificada, dice, en el problema central. O sea, debe ser afrontado por el Estado y no por el sector privado. O sea, el problema central, en el caso de un proyecto de inversión pública, nos debe de señalar que en la justificación nos debe de determinar que tiene que ser afrontado por el Estado. ¿Ya? Suficientemente específico. Debe ser específico para poder ser atendido por un solo proyecto de inversión pública. Y es cierto, todo este es el proyecto de inversión pública, debe ser afrontado por solo un proyecto de inversión pública. Ese solo proyecto nos tiene que decir cuáles son, ¿no?, el problema central y cuáles son las alternativas de solución. Y dentro de esas alternativas de solución, ¿cuál es el más suficientemente general? Entonces, debe ser suficientemente general, dice, de modo que admita varias alternativas de solución delineadas a partir del análisis de las causas. Todas las alternativas, estas tienen que señalar o delinear un análisis de las causas correspondiente a la alternativa. Entonces, se construye lo que se llama en formulación de proyectos el árbol de causas, ¿no? Es decir, un análisis de dónde están las causas y en base a esas causas determinamos el problema principal y con el problema principal vemos cuáles son sus efectos que generan, ¿no? Entonces tenemos el árbol de causas y el árbol de efectos. El árbol de causas, dice, es una herramienta que nos permite ordenar de manera esquematizada y jerarquizada las causas del problema. Así podemos apreciar el problema dentro del contexto de las causas que lo ocasionan. Y el árbol de efectos. Para el caso específico del árbol de efectos será necesario cerrar el árbol con un efecto final, es decir, el efecto que se espera a mediano o largo plazo producto de la no solución del problema. Una vez clasificados los efectos directos e indirectos, debemos elaborar el árbol de efectos. Acá hay un ejemplo. Miren, tenemos las causas, ¿no? Causa directa, causa indirecta, causa directa, causa indirecta. Tenemos el problema central, que va a haber efecto directo, efecto indirecto. Y por último tenemos el efecto último. Es un poco la metodología.
Bien, entonces, ¿qué más tenemos? A ver, acá hay un ejemplo, por ejemplo, dice de accidentalidad reducida. El problema central, accidentes, ¿no? Tenemos las causas. Las causas, hay que los conductores no están capacitados, que necesitan renovar la flota vehicular, que necesita más mantenimiento. Acá requerimos de nuevos procesos, dice la selección. Entonces, estos son causas indirectas, pero las causas directas es conductores no idóneos, ¿no? Vehículos en mal estado, calles en mal estado. Entonces, ya si lo queremos leer en forma positiva, entonces, ¿qué nos dice acá? Que tenemos que mejorar, o sea, aunque la causa que hay malos procesos, tenemos que mejorar los procesos de selección. Que hay conductores no capacitados, tenemos que capacitar a los conductores. Tenemos vehículos en mal estado, tenemos que renovar los vehículos. Tenemos calles no en mal mantenimiento, tenemos que mantener las calles. De tal forma que tendremos conductores idóneos, vehículos en buen estado y las calles en buen estado. Entonces, de esa forma estaríamos reduciendo, ¿no?, los accidentes. Y, por tanto, al reducir los accidentes, disminuiremos las pérdidas económicas, disminuimos la frecuencia de lesiones y muertes y mejoraremos las imágenes de las empresas. ¿No? Y luego tenemos que indicar ahí las alternativas de solución, ¿no? Y ya ese es solamente lo que les he dicho anteriormente, es solamente la identificación. Luego tenemos los pasos para la formulación, que son 7, ¿no? 7 pasos de la formulación del documento, ¿no? Ahí tienen ustedes especificados cada uno lo que corresponde, ¿no? Los 7, ¿ya? Y finalmente tenemos la evaluación. Estos son los pasos también, son 7, pero 8, ¿no?, hasta llegar a lo que es la determinación del marco. Las metodologías son dos que generalmente se utilizan, ¿no?, el análisis costo-beneficio y el costo-efectividad. Este es, por si acaso, el portal del SNI, ¿no? Si ustedes estarían interesados en ahondar más en lo que les he puesto en las diapositivas o les he puesto, ¿no? Y tienen acá el portal de Infobras para todo lo que es obras, ¿no? Si quieren ustedes conocer la información de los proyectos, ¿no?, tanto que están en el SNI, que están en el CEACE, están en el CIA. Toda esta información condensada la encuentran en Infobras, que es un portal de la Contraloría. ¿Listo? ¿Preguntas, señores?